necesario que la persona esté bautizada para ser salva, pero en realidad eso no está en el texto. Se inmersa. Claro. Entonces, tomando el versículo, uno de los versículos del último capítulo de Marcos. Y así es como se enseña muchas veces, a veces por desconocimiento y a veces por ignorancia. En otras oportunidades por ignorancia supina, es decir, sabiendo que no se debe hacer eso, se hace igual. ¿Sí? Ese es el tema. Como dijo alguien alguna vez que quería hablar sí del diezmo, dice, no está, pero lo podemos decir igual. Bueno, está bien, haced lo que quieran entonces. Bien, vamos a la restauración del texto del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿no? ¿Quién quiere leer? Aquí entramos ahora a la restauración, ¿sí?, del texto. Como la información es mucha, nos limitaremos a dar los nombres y detalles más sobresalientes de este periodo. El periodo precrítico, desde 1655 hasta 1812. Varios eruditos lograron recaudar gran número de información de muchos manuscritos griegos, así como las versiones antiguas y de los padres apostólicos. Sin embargo, pocos se atrevieron, solo 2 o 3, a corregir algunos de los errores más notorios del Textus Receptus. Estos son los eruditos críticos más destacados: Walton, Fell, Mill, Wells, Bentley, Mass, Engel, Wettstein, Semler, Boyer, Hamwood y Grisach. El periodo crítico moderno. Desde 1831 hasta 1966, Lanchmann, llamado el precursor, Tischendorf, el descubridor, de quien hablamos anteriormente, Trails, Alford, Westcott y Hort, Weins, Souter, von Soden, Merck, Bover, Ney, Lasker, Legg, Alland, Black, Wigren y Metzger. Ahí ustedes ven Alan y lo termina Metzger. ¿Sí? Este es el periodo crítico moderno. En el año 1881, después de 28 años de trabajo, fue publicada la más notable edición crítica del Nuevo Testamento griego jamás producida. B. F. Westcott, 1825-1901, y J. A. Hort, 1828-1892, ambos profesores de divinidad en Cambridge. Produjeron 2 volúmenes titulados El Nuevo Testamento en griego original. Se abría un nuevo camino, la ciencia de la crítica textual. En 1966, luego de una década de investigación textual realizada por un comité internacional, 5 sociedades bíblicas publicaron una edición del Nuevo Testamento griego diseñada para traductores y estudiantes. Durante la reconstrucción de este texto griego, se tomó como base la edición de Westcott y Hort, y se evaluaron todos los descubrimientos acontecidos durante el siglo XX, aproximándose así más que nunca a las palabras registradas en los autógrafos originales. Bien, quiero resaltarles esto. Se dan cuenta ustedes que ya se sabía todo esto hace muchísimos años, pero no se daba a conocer, ni nunca se hubiese dado a conocer si no toma la posta la Sociedad Bíblica Iberoamericana para dar a conocer estas cosas. Entonces las otras sociedades bíblicas se vieron en la obligación de comenzar a tener que dar a conocer. ¿Por qué? Porque mientras tanto, acá mismo lo tenemos anotado, era solo para estudiantes y profesores. Para profesores y estudiantes. Después, los demás no lo sabían. El pueblo común no sabe nada de esto. Cosa que
siempre, eh, cuando uno tiene una verdad, tiene que compartirla, y mayormente cuando es escritural. ¿Mm? También empezaron a como a ser críticos también por el hecho de no quedar mal, Claro. porque si no habría como quien diría bardo, ¿no? Mirá, los que se dedicaron a la crítica textual comenzaron porque muchos de ellos primero no tenían la información y no tenían el material. Sabían que había cosas que estaban mal, pero no tenían ni la información ni el material. Si Casiodoro de Reina hubiese tenido este material con el que contamos nosotros hoy, él habría hecho su propia crítica textual. Claro. Pero él usó lo que tenía a mano. Por eso el basado en el Textus Receptus para el nuevo pacto, ¿qué pasó? Cometió los errores que cometió, pero no porque él quería, sino porque era la única base textual que tenía. Si hubiese tenido base textual restaurada como la tenemos hoy, él habría hecho este mismo trabajo. No les queda duda que hubiese sido así. Vamos al próximo párrafo. Biblia textual, Reina Valera. Dice, terminaremos el tema de traducciones al castellano con una maravillosa noticia. La Sociedad Bíblica Iberoamericana, después de 30 años de trabajo y valiéndose de los avances tecnológicos de la teleinformática, juntamente con los descubrimientos de la arqueología bíblica, conservando como base el estilo literario, la forma y la riqueza de expresión de nuestra amada versión Reina Valera 1960, ha publicado la Biblia textual. La base textual para esta obra son la Biblia hebraica Stuttgartensia, Antiguo Pacto, y el Novum Testamentum, gris. ¿Sí? Para el nuevo pacto. Claro, para el Nuevo Pacto. Salió editado primero el Nuevo Testamento en 1999 y luego la Biblia completa. Si Casiodoro de Reina hubiese tenido los avances tecnológicos y la base textual restaurada a su disposición, sin dudas la habría utilizado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Porque es una cuestión de honestidad intelectual. Nunca pierdan eso, honestidad intelectual. Recuerden siempre esto. Honestidad intelectual. Tenemos que ser honestos intelectualmente, tenemos que ser honestos, ¿sí? Porque si no traicionamos nuestra propia intelectualidad. Casiodoro de Reina hizo lo que pudo con lo que tenía a mano. ¿Bien? Y gracias a Dios, eso desde 1569 hasta el día de hoy sigue estando la Reina Valera. Con todos sus errores y todos esos, ¿sí? Pero no lo hizo él a propósito, sino que no contaba con los medios. Pero fíjense ustedes, que la gente, los eruditos, que hoy en día cuentan con todo el material para poder hacer la crítica textual profundamente, seguimos teniendo problemas con seguir sacando traducciones con algunas mejorías, pero siguiendo lo mismo. Hoy en día ya tendría que haber puesto de lado la Reina Valera, ¿sí? Y decir honestamente, tenemos una traducción, una versión mucho más perfectible, amamos la Reina Valera por lo que nos ha dado, pero tenemos que dejarla de lado intelectualmente, nos está traicionando a nuestros discípulos, a nuestros hermanos creyentes, los estamos traicionando. Eso es así, puesto de un lado y a tomar como cabecera la Biblia textual cuarta edición o cualquier otra traducción o cualquier otra versión perfectible o restaurada, ¿no? Bajo la crítica textual. Pero no se hace. Y así están todos enseñando a veces mentira. Continuamos. Breve historia bíblica en Argentina. Esto es interesantísimo. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer? Así comenzó.
En 1818 llegó a Buenos Aires el predicador escocés Diego Thompson, quien habría de tener una carrera de excepción por haber sido el primero en distribuir la Biblia y en hablar del Evangelio en casi todos los países latinoamericanos. En realidad, llegaba a nuestro país como representante de una sociedad de escuelas que se esforzaba por difundir el llamado método lancasteriano, lo que era considerado como la última palabra en pedagogía entonces. Fue extraordinariamente bien recibido, a pesar de ser extranjero y no católico, siendo nombrado director de escuelas por recomendación del sacerdote Saturnino Segurola, su predecesor. Su éxito fue tanto que el gobierno de Pueyrredón lo nombró ciudadano honorario. Siguió a Chile, A Chile. Ay, ahora cómo sigo. Siguió No te preocupes, no. Nadie te ve la cara, así que no te preocupes. Siguió a Chile, invitado por O'Higgins, y luego al Perú, en plena guerra de la independencia, donde fue llamado por San Martín, que le visitó en su casa. Hay un hecho en la acción de Thompson que también resultó ser de importancia histórica. El 9 de noviembre de 1820 presidió la primera reunión, hasta donde sepamos, de carácter evangélico de la ciudad. Se hizo en la casa de un importante comerciante inglés llamado James Dixon, y participaron solo 9 personas, todas del sexo masculino. Esa era la información que teníamos hasta hace poco. Solo nos era posible agregar que esa fue simplemente la primera, ya que continuaron realizándose. Agreguemos que Thompson había sido ayudante de los célebres hermanos Haldane, pastores de Glasgow, cuya iglesia le pagó el pasaje y su sueldo al principio. Cuando él se retiró, siguió atendiéndola un laico llamado William Tait, hasta que llegó Teófilo Parvin, un joven misionero presbiteriano. Más tarde, cuando este también se fue del país, asumió su dirección el primer misionero metodista, Juan Dempster, y así llegó hasta hoy. Una nota del historiador Arnoldo Canclini en la revista Observador Cristiano, edición de junio de 1993, dice así: no hace mucho llegó a nuestras manos un interesantísimo ejemplar de la revista inglesa New Evangelical Magazine de 1820, que incluye la carta de Thompson fechada el 1 de septiembre. En ella se cuenta algunos aspectos que son realmente dignos de atención. Thompson cuenta de su éxito con las escuelas y cómo obtenía su sostén de ellas, así como buenas relaciones, en las que encontraba un notable espíritu de tolerancia. También narra cómo le llegó una partida de Biblias en el barco Eben Ezer, un nombre sugestivo, pues nos dice que el capitán era un fiel creyente. Luego pasa a otro tema, pero tengo algo más que mencionarles, que me llena de aliento y gratitud. Es la esperanza de ver pronto en Buenos Aires una iglesia del Dios viviente. Estamos hablando de 1820, ¿eh? Procede entonces a explicar cómo se fue formando el grupo y menciona sus planes para una escuela dominical. Hasta aquí el comentario. Es interesante e inspirador tener al menos estos detalles sobre aquellos que dieron los primeros pasos en la predicación en nuestro país y la forma en que buscaron una base sólida para su fe y su congregación. Qué maravilloso, ¿eh? Hacía poquito que nuestro país comenzaba a liberarse, ¿no? Pero eso no es todo. ¿Quién lee? Porque nuestro país también ha dado traductores y escritores dignos de mencionar.
Hay un libro muy poco conocido, escrito por Domingo Faustino Sarmiento, llamado Vida de Nuestro Señor Jesucristo, que en su comentario final deja entrever que había tenido un acercamiento al Evangelio. No sabemos a ciencia cierta si era un verdadero creyente. Se han hecho muchas conjeturas sobre eso. Nota: cuando llegó Thompson a la Argentina, Sarmiento tenía alrededor de 7 años. Nació en 1811 y murió en 1888. Y es muy poco probable que se hayan conocido. Ujú. Ese libro yo lo tuve en mis manos. Vida de Nuestro Señor Jesucristo, escrito por Sarmiento. Yo lo tuve en mis manos ese. Después no lo pude conseguir, pero lo había tenido en mis manos. Estaba en la biblioteca también. ¿Acá? La Ajá. biblioteca estuvo. Puede ser, sí. No sé ahora. ¿Cómo ya no es ni más biblioteca, papá? Sí. ¿Sigue creo que siendo? sí. Sí. Ah, mira. Bien, estamos llegando al final. Las publicaciones más sobresalientes. A ver quién quiere leer. En enero de 1963, la Editorial Universitaria de Buenos Aires publica un interesante libro llamado La Arqueología y el Antiguo Testamento. Título de la obra original: Archaeology and the Old Testament, New Jersey, 1958. Otra obra maestra es La Biblia al estilo Martín Fierro, realizada por el pastor Roberto Romanelli, aunque hasta donde sabemos solo contiene parte del Antiguo Pacto. Versión de Juan de la Torre. Esta traducción fue publicada en Buenos Aires, Argentina, en 1903, en edición bilingüe, griego y español. Versión de Pablo Benson. Fue publicada por primera vez en Buenos Aires, Argentina, en 1903. Los Salmos. Esta versión fue realizada por el ilustre escritor argentino Arturo Capdevila Vila. Está en verso y fue publicada por Asociación Cristiana de Jóvenes en Buenos Aires en 1955. Versión de Stravinger. Traducción de las Sagradas Escrituras, publicada en Buenos Aires, Argentina, en el año 1948. Su autor, el doctor Juan Stravinger, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de San José de La Plata, empleó 7 años en hacer su versión. Cabe destacar que empleó 3 años en recorrer las tierras bíblicas en giras de investigaciones cuyos resultados empleó en su obra. Él fue uno de los más grandes divulgadores del pensamiento bíblico y se desempeñó como director de la versión conocida como de Félix Torres Amat, antes mencionada, el libro del pueblo de Dios. Esta versión argentina de la Biblia apareció en 1961 con la publicación del Evangelio según San Mateo. En 1968 apareció todo el Nuevo Pacto con el nombre de Libro de la Nueva Alianza. Finalmente, tras la publicación de algunos libros del Antiguo Pacto, apareció la Biblia completa en 1980, publicada por Editoriales Paulinas. Realizaron la traducción los presbíteros A. J. Leborati y A. B. Truso, con la colaboración de otras 9 personas, 6 de ellas mujeres, para la traducción del Nuevo Pacto. Hasta aquí hemos recorrido cerca de 4.000 años de historia bíblica. Pasamos por muchas etapas. ¿4.000 dice? 4.000. Ah, mira, yo tengo Perdón, 6.000, son Ah. 6.000. No. Alguien que tenga que arreglen eso porque probablemente allí hubo un error de tipeo. Hasta aquí hemos recorrido cerca de 6.000 años de historia bíblica. Pasamos por muchas etapas, pero Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Esta materia recorre las periferias bíblicas. En adelante entramos en el estudio de la Biblia propiamente dicha. El Señor llene de conocimiento y sabiduría a sus discípulos. Amén. Muy bien, y ahí tiene la bibliografía de donde extraje todos datos. ¿Sí? ¿Querés que la mencionemos? Sí, puede ser, por favor. Bibliografía. Breve historia del canon bíblico, por G. Vance Camargo. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de Bain. Nuevo diccionario bíblico de Editorial Certeza. Versiones Reina Valera revisada 1960.
Biblia textual, Biblia de notas y referencias Thompson. Bien. Hasta aquí hemos llegado con este recorrido que hemos hecho, bastante resumido, pero que nos ayuda a ver una historia de 6.000 años del texto sagrado. Muchas gracias y bendiciones para todos.